Listo, empecemos ahora. Bueno, buenas tardes a todos y todas los compañeros presentes. Hoy día hemos invitado al compañero Alexis Cortés a este conversatorio. Compañero Alexis Cortés es doctor en Sociología en el Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, máster en Sociología en Brasil. Además, es sociólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Desde el 2014 es profesor del Departamento de Sociología de la Universidad Alberto Hurtado. Fue vicepresidente del Colegio de Sociólogos y Sociólogas de Chile. Militante del Partido Comunista y miembro del Comité Central. Participó en la comisión de expertos nombrado por la Cámara de Diputados y Diputadas en representación del Partido Comunista. Alexis es nieto del compañero Víctor Hugo Morales, dirigente sindical, detenido y hecho desaparecer el 9 de agosto de 1976. En la comisión de expertos integró la subcomisión de derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales. Compañero Alexis, lo dejamos para que nos introduzca en lo que fue la comisión de anteproyecto. Y bueno, ahí vamos a ir viendo de lo que usted nos vaya contando. Muchas gracias, compañero. Muy buenas noches. Para mí es un gusto, un agrado poder estar con ustedes compartiendo algunas reflexiones, también algunos análisis respecto del proceso constitucional. Yo voy a referirme a grandes rasgos de lo que fue el proceso de elaboración del anteproyecto de constitución y también a lo que hoy atraviesa el debate constitucional con el Consejo Constitucional. Primero, me gustaría hacer algunas referencias a cómo ha sido el diseño de este proceso. Como ustedes recordarán, fines del año pasado hubo un acuerdo en el Congreso Nacional en el que participaron casi todos los partidos con representación en el Congreso, salvo el Partido Republicano, y en ese acuerdo se tomó la aposta, o más bien se recogió el compromiso hecho por aquellos sectores que promovieron el rechazo en el plebiscito de salida del proceso de la Convención Constitucional, que señalaban de que, aunque estaban en contra del texto constitucional, sí estaban a favor de una nueva constitución y se comprometían a reiniciar un nuevo proceso. Ese acuerdo, que es el acuerdo por Chile, estableció por un lado la existencia de 12 bordes constitucionales, que eran aspectos que el proceso no podía modificar y que estaban, por así decirlo, preacordados. Era una especie de elementos que antecedían la deliberación constitucional. Entre ellos estaba la consagración del Estado Social y Democrático de Derecho, estaba con provisión mixta la existencia de un régimen presidencial debido a que se reconocían tres poderes claramente diferenciados, el reconocimiento de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, el hecho de que Chile sería una nación única e indivisible, pero que reconocía la interculturalidad junto con con los derechos de los pueblos indígenas, entre otras cosas. Al mismo tiempo, establecían tres instancias. Por un lado, una comisión de expertos constitucionales nombrada por el Congreso Nacional, 12 por la Cámara de Diputados, 12 por el Senado, que retratarían además la correlación de fuerza del Congreso en ese entonces y encargada por lo demás de la elaboración de un anteproyecto constitucional que sería presentado ante el Consejo Constitucional. El Consejo Constitucional es el órgano democráticamente electo que se definió como una especie de espejo del Senado. Si la Convención Constitucional era una especie de reflejo de la Cámara de los Diputados y Diputadas,
el Consejo sería como el Senado, o sea, conformado por 50 personas electas en circunscripciones, más los escaños indígenas, que en este caso, a diferencia de la convención, no estaban reservados, sino que estaban condicionados a un umbral de votación que permitía que se fueran adicionando escaños a ese grupo. Junto con estos dos órganos, se creó también el Consejo Técnico de Admisibilidad, el CTA, que es una especie de tribunal que se encarga de arbitrar y arbitrar cualquier vulneración a las 12 bases constitucionales que estaban en el acuerdo por Chile. A mí me tocó ser parte de la comisión experta, nominado por la bancada del Partido Comunista en la Cámara de Diputados. En ese espacio, además, bueno, era un espacio que, como ustedes saben, estaba empatado. Había equilibrio de fuerzas, habían 12 comisionados de derecha, incluyendo uno del Partido Republicano, 5 de RN, 4 de la UDI, 1 de Bópoli, y entre las fuerzas progresistas había una conformación bastante diversa, incluyendo 2 comisionadas de la Democracia Cristiana, 3 del Partido por la Democracia, 3 del Partido Socialista, 2 del Frente Amplio, un comisionado de Revolución Democrática, una de Convergencia Social, una compañera del FRED y yo. En el CTA ocurre algo similar, o sea, una conformación equilibrada donde el Partido Comunista está la compañera Julia Urquieta, pero es en el Consejo Constitucional donde ese equilibrio no se replica, puesto que como fue una elección democrática y en una coyuntura donde la mayor parte de quienes asistieron a votar, que fue un amplio porcentaje de la población, terminó favoreciendo al Partido Republicano, produciendo una paradoja, ¿no? Que el pueblo de Chile le entregó la principal responsabilidad al Partido Republicano de encabezar o conducir un proceso constitucional que tiene como objetivo la redacción de una nueva constitución, justamente a el partido que más firmemente se ha opuesto a la redacción de una nueva constitución en la medida que ellos reconocen en el texto heredado por la dictadura militar impuesto en 1980 con un plebiscito fraudulento, como el texto que debería seguir vigente. El Partido Republicano eligió 23 consejeros, y la derecha tradicional, Chile Vamos, UDI, RN y Evópolis, eligió 11, y la izquierda eligió 16, a lo cual hay que sumarle el consejero de los pueblos indígenas, del pueblo mapuche, en particular, que forma bancada con el bloque de unidad de la izquierda. Bueno, este contexto es para que podamos analizar cómo fue el proceso de discusión y que llevó a la redacción del anteproyecto constitucional. El anteproyecto tuvo varias etapas, ¿no? Fue un proceso donde en una primera instancia hubo una fuerte presión para los sectores progresistas de llegar a un acuerdo, y eso significó que inicialmente las primeras iniciativas de norma, uno podría decir que estaban un poco más desequilibradas hacia la derecha, pero luego hubo una segunda fase de discusión, de deliberación y de negociación entre las distintas fuerzas que permitió arribar a un texto mucho más equilibrado. ¿Con qué horizonte, con qué objetivos las fuerzas progresistas se sentaron en la comisión experta para arribar a ese anteproyecto? Yo diría que hubo 2 grandes objetivos. Por un lado, la consagración de un Estado social y democrático de derecho real. ¿Y qué quiere decir? Primero, un Estado social y democrático de derecho. El Estado social y democrático de derecho, yo considero que es la principal conquista del largo proceso constitucional chileno,
estuvo presente en el debate y en el proceso que inauguró la expresidenta Bachelet, fue uno de los elementos centrales del debate de la Convención Constitucional y en este nuevo proceso, en este tercer intento, se incluyó dentro de las bases institucionales. ¿Y por qué es importante? ¿Y por qué se puede considerar una conquista? Es relevante porque supone un giro en 180 grados respecto del tipo de Estado, de la forma de Estado que ha primado desde que se impusiera el texto constitucional de la dictadura, que es el Estado subsidiario. El Estado subsidiario es un Estado que solo actúa cuando los privados no pueden o no quieren hacerlo. En cambio, el Estado social y democrático de derecho es un Estado que se define por los derechos que garantiza, otorgándole al Estado un papel fundamental en esa garantía. O sea, no es un Estado que se omite, no es un Estado que se lava las manos, no es un Estado que abandona, sino que es un Estado que incide, es un Estado presente, es un Estado que tiene la obligación de otorgarle a la población una base material que se considera indispensable para el ejercicio de la ciudadanía. Esta es una forma de Estado que se implementó, que se adopta, particularmente en Europa, después, al final de la Segunda Guerra Mundial, y que ha permitido el establecimiento de altos niveles de bienestar, y que supone que en la definición del horizonte y del actuar de ese Estado está la búsqueda de la justicia social, de la igualdad social y por lo tanto de la remoción de todos los obstáculos que impiden que esa justicia y esa igualdad sean posibles. Fundamentalmente este tipo de Estado lo ha hecho a través de algunos derechos que son habilitantes de otros derechos, ¿no? El derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, a la seguridad social, o sea, formas de solidaridad y mutualismo que permiten que el riesgo social se aborde de manera colectiva y no solamente a través de las capacidades individuales que cada uno tenga, ¿no? De esta idea de que cada uno se tiene que rascar con sus propias uñas. Y nosotros decíamos que esto tenía que ser un Estado social y democrático de derecho real, porque existía la posibilidad de que fuera una mera consagración formal en el texto, es decir, que fuera un Estado social y democrático de derecho de papel, que no tuviera correlato, que no tuviera capacidad operativa, y para eso nosotros creíamos de que era fundamental que en el debate constitucional se arribara a varias cosas. Algunas de ellas no se lograron, otras no se lograron del todo, pero yo creo que lo fundamental sí, en el anteproyecto se consagraron aspectos que permitirían firmar de que el Estado social y democrático de derecho podría ser una realidad una vez que se aprobara e implementara ese texto constitucional. Como primer elemento, consagrar a nivel constitucional o supraconstitucional los tratados de derechos humanos para que tuvieran esa fuerza normativa como una norma también superior, que estuviera, por lo tanto, correlacionada con el texto constitucional. Reconocer los tratados internacionales de derechos humanos con rango constitucional, o como lo hace la Corte Suprema, con rango supraconstitucional, a nuestro juicio garantizaría que el tratamiento y definición de los derechos sociales, económicos, ambientales y culturales fuera lo suficientemente robusta para que quede en la política la posibilidad de que estos derechos se consagren efectivamente y de modo operativo. Digamos que las definiciones que hacen los tratados internacionales siempre están, yo diría, un paso adelante de nuestra propia comprensión de los derechos, y en ese sentido esta consagración permite el beneficio más amplio posible para las personas a partir de esos tratados. También decíamos que era fundamental que en la redacción los derechos sociales quedasen consagrados de modo compatible con las respuestas que han dado
otros países que han adoptado esta forma de Estado. Y estos son básicamente normas abiertas. Por ejemplo, en Alemania, si bien ellos tienen un derecho a la salud muy claramente implementado, no está presente en su constitución. Y en ese sentido, muchas veces los silencios constitucionales son importantes también, porque lo que ocurre con el texto constitucional vigente es que las prescripciones que están ahí impiden que respuestas como las que han dado países como Alemania, como Portugal, como España, como Francia, que tienen formas de Estado social o Estado social democrático de derecho, fueran posibles. Entonces, para eso necesitamos que las normas permitieran que las respuestas que han dado esos países también pudieran ser constitucionales. Entonces, esto nosotros lo buscamos en distintas normas, ¿no? y que les dimos prioridad en los debates. Por ejemplo, los derechos del trabajo. El anteproyecto tiene una norma muy potente, creo bien lograda, en lo que respecta al trabajo decente, los términos en que los define la OIT, con una norma antidiscriminación salarial muy fuerte, pero también con una consagración acorde de lo que se conoce como la libertad sindical, que es un derecho que está conformado por 3 derechos que son complementarios, pero cada uno tiene una fuerza propia, es autónomo, que es el derecho a la sindicalización, el derecho a la negociación colectiva y el derecho a la huelga. El derecho a la sindicalización es un derecho ampliamente reconocido a nivel internacional, que está presente en nuestra propia legislación. Hay el derecho a la negociación colectiva sin las limitaciones que están en el texto constitucional actual, y sobre todo un derecho a huelga en los términos en los que se define en general en la normativa internacional, es decir, no circunscrito únicamente a la negociación colectiva. ¿Y por qué esto es importante? Porque los trabajadores tienen intereses propios que pueden defender a través de la huelga, no únicamente en el marco de una negociación reglada. Por ejemplo, cuando en Estados Unidos, por ejemplo, los trabajadores tienen, a pesar de que la legislación laboral allá es muy limitada, permite que los trabajadores puedan hacer uso de la huelga frente a prácticas antisindicales, ¿no? Y esto creo que es un gran avance respecto del texto vigente, que se haya consagrado la huelga en esos términos. Salud, una definición que también es bastante amplia, que reconoce que el papel rector del Estado en materia de salud, con provisión mixta, debiendo el Estado atender las determinantes sociales y ambientales, con una concepción, yo diría, integral de la salud, que reconoce las 3 dimensiones que la conforman, su dimensión física, mental y social. Es además una redacción que no constitucionaliza el modelo de las ISAPRES, o sea, que permite que distintos modelos se puedan implementar. Hay una adecuada consagración del derecho al agua, con un principio de intergeneracionalidad, con prioridad al consumo humano. Hay derechos ambientales también fuertes, seguridad social también, una redacción que no constitucionaliza las AFPs y que permitiría que, a pesar de que reconoce la provisión mixta porque está en las bases, pero con una redacción abierta que permite que en el fondo sea el legislador democrático el que encuentre la mejor manera de implementar este derecho en todas las contingencias, ¿no?, que cubren la noción de seguridad social, que no se reduce únicamente a las pensiones, ¿no? Tiene que ver con la enfermedad, tiene que ver con los accidentes en el trabajo, tiene que ver con la maternidad, con la paternidad, con la muerte, y con la vejez, que es el tema previsional. Un capítulo de medio ambiente que se hace cargo de la crisis climática, que reconoce el cambio climático, la necesidad de que el Estado actúe de manera oportuna
para la mitigación y adaptación frente a ese cambio, pero con justicia ambiental, es decir, que aquellos sectores que menos contribuyen al cambio climático no sean los que tengan que llevarse las mayores cargas por las transiciones que será necesario hacer en ese contexto, como la carbono neutralidad, por ejemplo. Al mismo tiempo, hubo otros derechos que nosotros en la Comisión Experta impulsamos, pero que no quedaron del todo consagrados, derechamente no quedaron, como los derechos sexuales y reproductivos, el reconocimiento del trabajo de cuidados, explícitamente en el texto constitucional eso no quedó, así como el derecho a la memoria, a la reparación, a la garantía de no repetición. En materia de paridad quedó una norma que habilita la paridad, establece se tienen que generar las condiciones para la participación igualitaria entre hombres y mujeres en la política, y una norma transitoria que establece que en las siguientes 2 elecciones se deben hacer correcciones para que al menos haya una proporción de 60-40 en la representación de ambos géneros. Respecto de los pueblos indígenas, hay un reconocimiento de sus derechos individuales y colectivos, aunque no se explicitan, pero se hace la referencia a los tratados internacionales que lo regulan, como el Convenio 169, que es bastante detallado en cuáles son los derechos que están implicados ahí, y al mismo tiempo también se establece una norma que habilita la existencia de escaños reservados para los pueblos indígenas, es decir, que permitiría que una norma de ese estado, de ese tipo, fuera compatible. Los derechos de niños, niñas y adolescentes, yo diría que no quedaron también delimitados, pero quedaron reconocidos, y sobre todo porque estaba en las bases el reconocimiento del interés superior de niños, niñas y adolescentes. Nosotros también promovimos algo que no quedó en el texto, bueno, lo que está entre corchetes son cosas que o no quedaron 100% satisfactorias, o que derechamente no quedaron. La Defensoría de los Derechos Humanos, por ejemplo, es algo que nuestro sector promovió, pero que finalmente no quedó en la redacción del anteproyecto. Eh, Junto con eso, nosotros planteamos de que para que el Estado Social y Democrático de Derecho fuera real, tendría que existir algún tipo de acción judicial que permitiera la interpelación al sistema, al Poder Judicial, para que se pudiera restablecer el imperio del derecho cuando alguna ley cuando alguna ley fuese violada, cuando se cometiera alguna arbitrariedad. En ese sentido, yo diría que el anteproyecto presenta un avance en la medida en que todo lo que está normado en el artículo 16, que son los derechos sociales, políticos, culturales, ambientales y económicos, están de alguna manera cubiertos por algún tipo de justiciabilidad. O sea, se puede recurrir a alguna corte para que sean ejercidos en el caso de que hayan sido violados. Aunque para 4 derechos, que es salud, seguridad social, vivienda y trabajo, si no me equivoco, es un tipo de justiciabilidad de acción que opera solo para ilegalidad, pero no así para arbitrariedad. También planteamos que en esta discusión que la clave para que fuera también operativo y real el Estado Social y Democrático de Derechos es la existencia o más bien la incorporación de algunas normas en materia de orden público económico o la Constitución económica permitieran robustecer la capacidad del Estado para que estos derechos se implementaran. Es importante señalar que dentro de las bases y por lo mismo también en el anteproyecto se es muy enfático de que la implementación de los derechos tiene que ser de modo progresivo y de acuerdo a la propia capacidad que tenga el Estado para implementarlo. Y eso supone que para que tengamos una mayor cobertura o que el ejercicio de estos derechos sea lo más pleno posible, es necesario aumentar la capacidad del Estado y por lo tanto deberían existir mayores y mejores recursos
para que el Estado los pueda implementar. Dentro de eso está la idea del deber de contribuir, que es dentro de los deberes, para nosotros era tal vez el más importante o el clave, porque esta es la contracara del Estado Social y Democrático de Derecho, ¿no? Cuando se dice que en este tipo de discusiones normalmente lo que se piensa son solo derechos y no deberes, bueno, este es el principal deber. Tenemos que contribuir nosotros a través de las cargas públicas y principalmente a través de los impuestos para que el Estado cuente con los recursos necesarios para poder garantizar estos derechos. El deber de contribuir quedó consagrado, pero a nosotros nos hubiese gustado que hubiera una norma que estableciera una orientación general para la existencia de un sistema tributario de carácter progresivo. ¿Y por qué esto es importante? Porque hoy el Estado de Chile recauda poco y cuando lo hace mal o lo hace de manera regresiva. Es decir, proporcionalmente, quienes menos tienen, más contribuyen a el erario nacional a través de impuestos. Lo que el Estado recauda como porcentaje del PIB en materia de impuestos está entre el 19 y el 20%. Hace algunos años atrás, el 2019 en particular, estábamos por debajo de la media de lo que recaudaban los países de América Latina y estamos muy lejos de lo que recauda los países, la media de los países de la OCDE, que es acerca del 33%. Para resumir, ningún país ha avanzado hacia un Estado social y democrático de derecho real apenas con un 20% de recaudación. Necesitamos, por lo tanto, así como necesitamos este pacto político-social, que es una nueva constitución, necesitamos un nuevo pacto tributario. Junto con ello, para nosotros era importante la consagración de la capacidad del Estado para participar de la economía. Esto está en el anteproyecto, pero quedó igual a como aparece hoy en el texto vigente, que es que a través de una ley se pueden crear empresas estatales, pero con un quórum calificado, es decir, 50+1 de los congresistas en ejercicio. El otro gran objetivo del mundo progresista en el debate constitucional de la Comisión Experta, pero es un elemento que está presente también en el Consejo Constitucional, es la idea de una constitución habilitante. ¿Qué es una constitución habilitante? Es una constitución que permite que las respuestas que se han dado en otros países del mundo para implementar el Estado Social y Democrático de Derecho sean posibles. El problema de la constitución vigente es que su andamiaje normativo impide que muchos modelos o sistemas puedan ser posibles en nuestro ordenamiento jurídico. O sea, el sistema de salud alemán, francés, portugués, español serían inconstitucionales de acuerdo a la normativa que nosotros tenemos en el texto constitucional, porque es un texto que fue pensado por Jaime Guzmán y por aquellos que participaron de la Comisión Ortúzar, para que si la izquierda o la centroizquierda llegaran al poder, no pudieran implementar sus políticas públicas y tuvieran que seguir operando con las reglas y con la herencia sistémica de la lógica neoliberal que se estableció durante la dictadura de Pinochet. Y para eso, bueno, el texto constitucional tenía varias trampas, ¿no? Varios candados que impedían y que obstaculizaban el cambio. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que señalábamos? Era que, bueno, necesitamos que las redacciones sean abiertas para que, digamos, la Constitución no sea un obstáculo para la implementación de esas políticas. Las constituciones en general no son la respuesta mágica a los problemas de un país. Pensar lo contrario sería bastante ingenuo, pero lo cierto es que las constituciones no pueden ser un problema. Y nuestra constitución, el texto vigente, el texto que nos heredó la dictadura, por más que haya sido reformado en aspectos sustantivos
el año 2004, es un problema. Es un problema cuando se tratan de implementar reformas, es un problema porque desconfía de la expresión de las mayorías, porque pone obstáculos, cortapisas a la expresión de la soberanía, porque impide que algunas, que sobre todo desconfía del papel del Estado, y obstaculiza sus posibles funciones como la función sancionadora, cuando se declaró inconstitucional el CERNAC con dientes, por ejemplo. Otro elemento de la constitución habilitante es lo que se señala como la deferencia con el legislador, que es que en el texto constitucional le otorga al legislador democrático la potestad de implementar en detalle la garantía de estos derechos. O sea, mientras más cosas quedan en una constitución, más restricciones hay para que otras respuestas sean implementadas. Por eso, las constituciones lo que buscan es regular lo fundamental, ¿no? Aquellos elementos que son esenciales y reconocidos por todos los sectores para el funcionamiento de las democracias. Entonces, hay orientaciones de principio respecto de cómo el derecho a la salud tiene que funcionar, con algunas reglas básicas. Pero si se empieza a regular en detalle, empieza a ser un obstáculo para que la legislación democrática vaya dando respuesta. Entonces, por eso se habla de deferencia con el legislador. Sin tercera cámara, como ustedes deben saber, el Tribunal Constitucional, durante toda la transición democrática, ha actuado como una tercera cámara absolutamente contramayoritaria, sobre todo porque tiene la capacidad de controlar preventivamente y de modo sustancial el debate legislativo. Y ya en algún momento un reconocido dirigente de la derecha chilena, exministro, exdiputado, lo resumió muy bien. Es como, bueno, la izquierda tiene mayoría en el Congreso, pero nosotros tenemos mayoría en el Tribunal Constitucional. Pueden aprobar esa ley, pero nosotros en el Tribunal Constitucional le bajamos esa legislación. Y así el Tribunal Constitucional operó alterando muchas veces la expresión de la soberanía a través del Congreso Nacional, modificando sustancialmente el espíritu de algunas leyes, como la ley de gratuidad. Entonces, por eso el texto, el anteproyecto es importante en la medida también en que busca marcar una ruptura con una tradición que ha sido nociva para la salud de nuestra democracia, eliminando el control preventivo de constitucionalidad y modificándole el nombre, además, como señal de que se busca crear una historia nueva, ¿no? Ya no es el Tribunal Constitucional, sino que es la Corte Constitucional. Entonces, también lo que se busca con esto es que, a diferencia de lo que ocurre hoy, lo que pretendemos es que nuestras ideas, las ideas de izquierda, dejen de ser inconstitucionales. Por ejemplo, en materia de salud, en materia de seguridad social, en materia de vivienda. Entonces, el texto del anteproyecto no buscaba que el cambio quedara expresado discursivamente, tal vez en el texto, pero buscaba que operativamente los cambios fuesen posibles. Obviamente con los controles democráticos, respeto a las minorías, diferenciación y control mutuo entre los poderes, estableciendo procedimientos claros para que esto se expresara, pero en el fondo que no hubiera una desconfianza hacia la expresión de las mayorías. Entonces, eso, a mi juicio, que se logró en buena medida en el anteproyecto constitucional. El resultado es un texto que yo diría que, así como la composición de la comisión experta era básicamente un empate entre la derecha y la izquierda y la centroizquierda, el anteproyecto también resultó bastante equilibrado. Es un texto equilibrado, frágil, con alguna insuficiencia, pero que permite que todos los sectores democráticos se sientan contemplados en él. Yo he usado bastante
la analogía de un juego que se llama Jenga. Es un juego de unos barritas de madera, que como una especie bueno, barras que se van sacando y se van colocando arriba y se va produciendo y va creciendo, ¿no?, hacia arriba. Entonces se parece porque es un equilibrio frágil que permite, ¿no?, que el Consejo Constitucional, que es el órgano democráticamente electo, pueda seguir jugando, pero donde en algunas partes donde parece que hubiera un vacío, en realidad hay un equilibrio. Y nadie de los que formamos parte de la comisión experta quedó 100% satisfecho con el anteproyecto. Nadie quedó contento, más bien, 100% contento con el anteproyecto. Porque si alguno de nosotros hubiese quedado 100% contento, probablemente eso hubiera sido una señal de que el anteproyecto no tenía buenos argumentos para aspirar a convertirse en la Carta Magna. Nuestras insatisfacciones mutuas podían ser interpretadas como una señal de que el texto podría efectivamente aspirar a convertirse en el texto constitucional. Pero es un equilibrio frágil que se puede romper fácilmente, así como en el juego de la Jenga, si uno sobrecarga o saca alguna cosa que mantiene un equilibrio, se desmorona toda la estructura. Y digo esto para hacer la introducción a la fase actual en la que estamos. Como ustedes saben, el Consejo Constitucional ya lleva casi 2 meses funcionando. Es un espacio donde la derecha, tanto republicanos como Chile Vamos, tienen amplia mayoría. Todas las decisiones del proceso se toman por 3/5, y hay bastante medidas que buscan evitar de que algún sector pudiera haberse escapado o hubiese desbordado el diseño. Para eso, incluso al final del proceso del Consejo Constitucional, cuando el Consejo Constitucional aprueba su borrador, hay una revisión de la comisión experta que puede proponer modificaciones normativas y hacer observaciones a ese texto, y esas observaciones pasan a ser votadas por el Consejo Constitucional. Si se aprueban con 3/5, quedan en el texto constitucional esas observaciones de la comisión experta, y si se rechaza alguna observación por 2/3, esa observación muere definitivamente. Lo que no queda dentro de ese rango pasa a una comisión mixta, o sea que lo que no se aprueba definitivamente, o no se rechaza definitivamente, pasa a una comisión mixta entre expertos y consejeros electos. Pero lo que ocurre es que no solo el Partido Republicano ya tiene poder de veto, o sea, 2/5 del órgano electo, sino que además la derecha en su conjunto tiene 2/3 del espacio. Además, hace cerca de un mes, ¿no?, ya más o menos, se presentaron casi 1000 enmiendas al anteproyecto constitucional, de las cuales el mayor porcentaje son de la derecha, y habiendo hecho un estudio, un análisis de esa enmienda, uno podría llegar a la conclusión de que en caso de ser aprobada, no solo podríamos decir que sería una negación del espíritu del anteproyecto, es decir, si se aprueban, el anteproyecto no podría sobrevivir, lo modifican sustantivamente, y muchas de ellas, en particular las del Partido Republicano, han sido consideradas por órganos ligados a la derecha liberal, como el CEP, como de carácter identitario, es decir, enmiendas que lo que buscan más bien es representar a un sector de la sociedad, político de la sociedad, pero no a todo el país. Y todos los aspectos que yo les mencioné de la idea del Estado Social y Democrático de Derecho, de una constitución habilitante,
quedarían en suspenso. Y voy a ir describiendo por parte. Los tratados de derechos humanos, por ejemplo, lo que se busca es que tengan un rango infraconstitucional. Que incluso aquellas sentencias realizadas por tribunales internacionales sea una posibilidad su implementación, o sea, que sea opcional, sea facultativo. Que el rango de los tratados no sea constitucional, sino que infraconstitucional. Las redacciones de los derechos sociales no tendrían este carácter abierto y en algunos casos serían francos retrocesos. Por ejemplo, una enmienda busca que el derecho a la huelga se circunscriba únicamente a la negociación colectiva. ¿Por qué uno podría decir que es un retroceso? Porque esa es una restricción que está hoy en la ley, pero no es una restricción constitucional. Y además contradice las recomendaciones internacionales y lo que la OIT recomienda al respecto. En materia de salud, hay una norma que yo diría la más importante, es que explícitamente busca consagrar la libertad de elección, ya no solo en términos de los prestadores, sino que también en términos de los seguros implicados. Con eso, el efecto concreto, normativo que tendría, es que se está literalmente constitucionalizando el modelo de las ISAPRES. O sea, si las ISAPRES no existieran, habría que inventarlas. El modelo de salud alemán, el modelo de salud portugués, español, inglés, el brasileño, que también tiene un sistema de salud público universal, serían inconstitucionales bajo esa dinámica. Además, hay una enmienda republicana que señala que, que el Estado, en el fondo, debe asegurar de que en todos los ámbitos siempre exista una oferta privada. Porque ya la provisión del derecho no solo tiene que ser a través de instituciones públicas o privadas, sino que públicas y privadas. Por ejemplo, en el sistema de atención primaria de salud, que es totalmente público, sería inconstitucional la no existencia de una alternativa privada de consultorio, de atención primaria. Y por lo mismo, ellos se señalan en esa enmienda que no puede haber ningún tipo de discriminación respecto de la naturaleza jurídica de esos prestadores. O sea, si en el fondo están obligando a que el Estado financie la existencia de esa alternativa privada. Algo similar ocurre en términos de la seguridad social, donde también se establece la libertad de elección de los distintos seguros, además estableciéndose el carácter, la propiedad respecto de las cotizaciones que se señalen. La libertad de elección es respecto de lo que se hace con las cotizaciones, con heredabilidad, etc. Eso tendría como efecto que, bueno, si no existiera un sistema como la AFP, habría que crearlo, habría que inventarlo, e impediría una lógica de solidaridad. O que, por ejemplo, esta idea de que un porcentaje de la cotización adicional que se quiere incorporar puedan ir a formas de mutualidad. Y se impediría también, ya que sería bajo ninguna razón podría ser de alguna manera apropiable estas cotizaciones, o sea, lo que se señala como inexpropiabilidad, implicaría que esta ley, que la ley Papito Corazón, ¿no?, que permite que una parte de los fondos individuales de previsión social puedan ser utilizados para el pago de deuda por pensión de alimentos, pudiera ser realizable. Y ese tipo de enmiendas, si uno las analiza en derecho por derecho o en los distintos ámbitos, se va a encontrar con la misma realidad. En materia de educación, a mí, leyendo las enmiendas,
mi conclusión es que el efecto sería que no solo se constitucionalizaría el sistema del voucher en el caso del financiamiento, sino que lo que se busca como efecto es que el Estado siempre tenga la obligación de financiar no solo a sus propias instituciones, sino que también a las instituciones privadas, bajo este concepto de igualdad de trato, ¿no? De que el Estado no puede discriminar entre instituciones y por lo tanto debería siempre financiarla, de un modo que además en el caso de la educación pareciera que el derecho preferente de los padres a elegir la educación de sus hijos estaría por sobre el propio derecho a la educación. En materia de medio ambiente ocurre algo similar, aunque en la comisión experta se llegó a un acuerdo, yo creo, muy significativo, que busca que lo que transmite es una comprensión del cuidado de la naturaleza y del medio ambiente como con una lógica que la asocia y que la comprende como parte del desarrollo. Más bien las distintas enmiendas tienen el efecto de siempre favorecer lo económico por sobre la protección del medio ambiente. En materia en materia de constitución habilitante, por lo tanto, lo que ocurriría es que las normas, que la Constitución nuevamente tendería a sobrenormar, estableciendo una serie de limitaciones y restricciones que impedirían que los cambios fueran posibles, que pudieran haber reformas que modificaran el modo como nosotros hemos respondido a algunos de los grandes problemas que tenemos como sociedad. En el sistema político también se eliminan algunos aspectos que yo consideré muy valiosos del anteproyecto. Por ejemplo, todo lo que respecta en lo que se refiere a participación de la sociedad como expresión de la soberanía. También se buscan a dificultar la posibilidad de reformar la Constitución, aumentando los quórum, tal cual como se hacía con la Constitución del 80, donde también pareciera que se busca rehabilitar la idea de leyes orgánicas constitucionales, y donde en algunos casos ya el objetivo, que yo diría que era un objetivo de la derecha en la comisión experta, legítimo, pero que obviamente nosotros no concordábamos, era mantener el máximo posible de las redacciones de la Constitución del 80. Yo diría que muchas de las enmiendas que se han presentado, tanto por republicanos, principalmente, pero también por Chile Vamos, lo que hacen es ir mucho más allá de la Constitución del 80, en cuanto a lo que uno podría denominar como una constitución de carácter neoliberal. Y por lo tanto harían que esta definición del Estado Social y Democrático de derecho quedara como un cascarón vacío, ¿no? Sin contenido, vaciado de contenido, haciendo muy difícil, ¿no? que ese texto pudiera, creo yo, ser aprobado por la población en diciembre. Bueno, eso es lo que yo tenía para presentarle. Ahora quedo atento por si tienen preguntas y comentarios. Gracias, compañero. Larga, pero buena el material que nos ha entregado en esta ocasión. Compañeros, quienes quieran hacer consulta o una intervención corta respecto a lo que ha planteado el compañero, alguna duda, por favor levante la mano y prenda su micrófono. Apolo. Gracias, Fernando. Alexis, buena la explicación. La duda que me queda es, claro, ustedes como comisión de expertos presentaron una estructura constitucional en estos 14 puntos que tú mencionabas, y los bordes, que se supone que dentro de esa estructura debieran los constituyentes someter a discusión la propuesta de ustedes. Pero queda claro que se están desbordando, y con las enmiendas
van a generar una propuesta generada por ellos, donde por supuesto los principios más importantes como el de subsidiariedad y todo lo que con ello convenga para ellos, lo van a dejar presente. Ahora, la pregunta en concreto, ¿existe normas jurídicas que defiendan lo que ustedes han propuesto o pueden hacer lo que quieran? Habilita tu micrófono, Alexis. A ver, espérate, deja que otro compañero, Mario, dale, ¿no? Es por si pudiéramos agregar más preguntas para que él pudiera contestar. Sí. Eh, la pregunta que yo quería hacer, agradeciendo primero al compañero Alexis por la información que nos entrega, me gustaría saber, después de él que ha trabajado varios meses ya con esta fauna de Gianté, ¿cuál piensa él que es el desarrollo que va a tener esta discusión? ¿Y cuáles son las líneas rojas que tenemos que tener en cuenta al momento de determinar? Porque es evidente que vamos a tener que conocer el resultado y el texto final para tener una opinión definitiva. Pero también tenemos que ir preparando esta discusión porque la arremetida de la derecha no parece del todo controlada. Entonces, me gustaría que él nos pudiera hablar sobre estas insatisfacciones mutuas de las que él hablaba anteriormente. Compañero, está Emilio. Sí. Habilita el micrófono, Emilio. No, preguntarte, Alexis, por favor, agradecido por tu exposición que ha quedado bastante clara. Debo decir también que me deja ciertas dudas, digamos, en el sentido de que la comisión de expertos está amarrada de mano, a mi gusto. Pero un poco plantearte, ¿el Congreso puede hacer cambios al proyecto de constitución que pueda salir de estas comisiones, ¿no? ¿El Congreso tiene alguna injerencia sobre esto? ¿Algún otro compañero o dejamos que Alexis conteste esto después? Alexis, avanti. Bien, respecto de la pregunta de Apolo, yo diría que, bueno, que efectivamente las enmiendas, al menos como fueron presentadas, desdibujan y vacían el anteproyecto. Ahora, es posible que en la discusión las enmiendas sufran modificaciones, que hayan alteraciones. Existe algo que se llama unidad de propósito, que es que por 3/5 de los presentes en la comisión se puedan hacer modificaciones en la redacción de las enmiendas para que sean votadas. Y efectivamente algunas cosas se pueden corregir de las enmiendas, sobre todo de la derecha, porque algunas tendrían efectos muy complejos para el ordenamiento normativo del país. Podrían tener efectos no esperados, como dejar inconstitucional un montón de leyes vigentes, en materia medioambiental, en materia de salud. Entonces, es posible que hayan correcciones ahí, parte de la misma derecha. Es posible que haya un acuerdo, también como hubo en la comisión experta, de todos los sectores, un sector amplio, que incluya las posiciones de la izquierda. Pero eso depende de la voluntad política de la derecha. Nosotros no tenemos posibilidad de, en términos de correlación de fuerza, de establecer
nada de antemano. O sea, nosotros, por lo menos en la comisión experta, nosotros, o sea, cualquier cosa que se acordara requería de el concurso de al menos 2 personas del mundo progresista. ¿Ya? Hoy la derecha, en particular republicano, pero la derecha en general no necesita a la izquierda para escribir el texto constitucional. Y claro, es una tentación grande, ¿no? Que ellos podrían hacer una constitución de derecha. Ahora, eso disminuye las posibilidades de que el texto sea aprobado, porque por más de que estamos en una coyuntura política que ha favorecido a la derecha electoralmente en las 2 últimas elecciones, un texto constitucional tiene que ser capaz de convocar a una amplia mayoría. Y así ha ocurrido en los otros países que han logrado darse constituciones democráticas. Entonces, ahora, o sea, pueden ellos redactar una constitución a su gusto, ¿no? Ahora, no pueden hacerlo todo porque existen los 12 bordes. No pueden negar o no pueden más bien omitir aspectos que están contenidos en los 12 bordes. Entonces, lo que está en los 12 bordes tiene que estar, sí o sí. Ahora, y ahí uno podría decir, bueno, pero el Estado Social Democrático de Derecho está en los bordes. Claro, pero si la consagración de los derechos no se realiza a través de normas abiertas, compatibles con la respuesta que han dado países que han avanzado hacia esa forma de Estado, entonces, en la práctica, estamos consagrando un Estado Social Democrático de Derecho de papel. En términos formales, uno podría decir, sí, está ahí, está escrito, entonces se cumple con el requisito, pero en la práctica, en términos operativos, no tendríamos un Estado Social Democrático de Derecho. Y eso que, o sea, nosotros no estamos pidiendo, ni hemos planteado en ningún caso, de hacer una definición restrictiva o de esa propia forma de Estado. Lo que queremos es que sea una norma abierta que permita incluso que la derecha pueda interpretar esa forma de Estado con las respuestas que la derecha normalmente da para algunas de sus políticas públicas. Pero con eso lo que queremos es que eso también quede abierto para que sea el juego democrático el que defina cómo Chile va a traducir esa definición en una realidad. Que sean las mayorías democráticas las que permitan, a medida que pase el tiempo, ir dándole forma a ese Estado social y democrático de derecho. Pero así como está quedando configurado, o como podría quedar configurado si se aprueban estas enmiendas, sería de un modo en que muchas de las respuestas que han permitido que estos países avancen hacia formas de bienestar material para su población, de formas más igualitarias y solidarias de convivencia, pasen a ser inconstitucionales. O sea, algo no muy distinto de lo que ocurre con el texto vigente. Yo diría, en algunos casos, dependiendo de si se aprueban o no algunas enmiendas, podrían ser peor que el texto vigente. ¿Cómo creo yo que se puede dar la discusión en lo que queda? ¿Cuáles podrían ser las líneas rojas? Bueno, yo creo que estas definiciones, estas grandes definiciones, la idea de un Estado Social y Democrático de Derecho real, un derecho compatible con reconocimiento constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos, con justiciabilidad, con una constitución habilitante, o sea, con deferencia hacia el legislador, con redacciones abiertas, son nuestras líneas rojas. O sea, si el texto constitucional que se proponga para votación en diciembre termina siendo peor que el texto vigente, que termina transformando nuestras ideas en inconstitucionales, evidentemente no tendremos mucha posibilidad de apoyar un texto como ese. Pero o sea, yo no tengo derecho a voto, pero tengo derecho a voz. Mientras tenga derecho a voz, además están los 17 consejeros de la izquierda, incluyendo a
a la compañera Karen Araya, compañero Fernando Viveros, que son de mi partido, del Partido Comunista. Ellos van a redoblar y van a hacer todos los esfuerzos posibles para que efectivamente tengamos una constitución que sea buena para Chile y donde todos podamos sentirnos contemplados. Y en esto es cierto de que estamos en una coyuntura que políticamente está favoreciendo a sectores más conservadores, de derecha, pero Chile todavía quiere cambios. La población, el pueblo, exige cambios. Y muchas de las propuestas que ha presentado la derecha, lo que hacen es impedir los cambios, y en otros lo que hacen es simplemente decir, bueno, lo que teníamos, los sistemas que teníamos, lo que vamos a hacer es aumentar la dosis. ¿No? Nos van a decir, usted solo puede tomar de un tipo de remedio, en materia de seguridad social, en materia de vivienda, en materia de trabajo. Solo puede tomar un remedio, lo que nosotros le estamos proponiendo es aumentar la dosis. Entonces, si antes se garantizaba libertad de elección de modo más genérico, ahora bueno, va a quedar aún más explícito que no va a ser solo para prestadores, sino que también para seguros, que sus cotizaciones no se van a poder utilizar para solidaridad, no va a poder haber mutualismo, que es la negación de la idea de seguridad social. Entonces, si no puede haber mutualismo, si no podemos compartir el riesgo, en la medida en que todos compartimos el riesgo, se disminuye el peso que tiene enfrentar las contingencias de la vida. Pero si la Constitución, para garantizar el derecho a la seguridad social, impide el mutualismo, está negando la seguridad social. Bueno, si todas esas cosas ocurren, lo que vamos a hacer, yo creo que es profundizar la crisis política y social que hay en el país. Y eso sin duda creo yo que el pueblo lo va a interpretar de un modo muy negativo, y lo va a recibir de un modo muy negativo. Y va a producir un efecto aumentar aún más la distancia que hay entre el sistema político y la sociedad. Y bueno, por último está la pregunta de si el Congreso puede hacer algo. Bueno, el Congreso evidentemente lo que puede hacer, o sea, si ustedes se acuerdan, durante la discusión de la convención, y más bien durante el plebiscito de salida, hubo reformas constitucionales. Hubo reformas constitucionales que aumentaron, o sea, que le restaron costo al hecho de mantener el texto vigente. La reforma constitucional específica fue reducir el quórum a ver, se me olvidó ahora, de 3/5 a 4/7, si no me equivoco. Se redujo. O sea, se volvió más fácil modificar el texto constitucional. Eso sin duda que le quitó peso al hecho de votar en contra de la Constitución, ¿no? Del texto de la Convención. Bueno, el Congreso podría hacer algo similar. Podría abrir discusiones constitucionales en paralelo al debate que se pueda estar dando en el Consejo. Eso no hay nada que impida que el Congreso pueda hacer algo de ese tipo. Ahora, si se aprueba el texto que proponga el Consejo Constitucional, el Congreso podrá evidentemente hacer reformas a futuro, pero con un quórum más alto, ¿no? Ya en materia de quórum, lo que se avanzó durante el plebiscito se retrotraería con el texto del anteproyecto. O sea, ya de nuevo sería por 3/5 la modificación. Pero incluso hay una enmienda de republicanos que lo que busca es que el quórum para modificarlo sea de 2/3. O sea, hacer aún más difícil que se pueda modificar. O sea, todo va a depender del grado de dificultad para eventualmente que el Congreso pueda establecer reformas a ese texto, va a depender del debate de las enmiendas. Gracias. ¿Otro compañero? Yo, mira, voy a hacerte una consulta que tiene que ver con qué efectos tiene este supremazo, este fallo de la Corte Suprema
respecto, digamos, a las instituciones que tiene el acuerdo, digamos, con este tribunal, esta comisión arbitral, y con los 12 bordes, digamos, que no se pueden mover. O sea, la Suprema sabemos que le dio en alguna medida un pase libre a la derecha para seguir instalando ahí la enmienda. ¿Ah? Es por eso, digamos, que se habla de que van a instalar este capítulo de las Fuerzas Armadas, la seguridad y otros. ¿Es tan así este supremazo, como le dicen, al proceso de la Convención Constitucional? Sí, respecto de eso, el recurso que se había interpuesto por parte de los consejeros del bloque Unidad era que se señalaba un vicio reglamentario en la medida en que el Consejo Constitucional precisamente no estaba autorizado para la creación de nuevos capítulos en la medida en que no tenía atribuciones para modificar la estructura del texto constitucional. Que esa fue una atribución de la comisión experta, que de hecho fue dentro de nuestro calendario un periodo de tiempo casi inmediato, fue como la misma semana, para esa discusión que permitió que hubieran, que tanto la derecha como nosotros presentáramos propuestas de capítulo. Y en virtud de la aprobación de esa estructura se presentaran enmiendas. Sé qué es lo que decía el recurso interpuesto por el bloque Unidad, era que no solo en el calendario no se contemplaba una discusión respecto a la estructura, sino que el hecho de que se presentaran capítulos nuevos impediría que hubiera, o sea, causado un perjuicio en quienes no presentaron capítulos, porque no se podrían presentar enmiendas específicas para esos capítulos. Esto sin entrar a la discusión respecto de si era adecuado o no la existencia de estos capítulos, ¿no? Y respecto de los contenidos mismos, yo lo que diría es que son tres capítulos nuevos. Uno que propone Renovación Nacional, que es un capítulo de Defensoría de las Víctimas, que es en el fondo ordenar unas normas que justamente consagran la existencia de esta Defensoría para que tenga un capítulo autónomo. Hay otro capítulo que es sobre paz, orden y orden interior, que es tema de seguridad, y otro para defensa nacional, que tiene que ver con Fuerzas Armadas. Respecto a esa discusión, el de Fuerza Armada, nosotros señalamos que, de acuerdo a nuestra propia historia constitucional, era bastante inusual la creación de un capítulo aparte de las Fuerzas Armadas. Eso es algo que está en el texto vigente, por expresa petición de la Junta de Gobierno a la Comisión Ortúzar. O sea, la propuesta de los constitucionalistas de derecha, durante la dictadura no estaba la existencia de un capítulo de Fuerza Armada, pero la Junta le exige que incluyan ese capítulo, evidentemente porque estábamos en medio de una dictadura militar. Es cierto que hay países que tienen un capítulo aparte de Fuerza Armada, como Brasil, por ejemplo, pero lo que nosotros argumentábamos era que la estructura que nosotros propusimos es una estructura que contempla, por un lado, los poderes del Estado y por otro, los órganos autónomos. Contraloría, la Fiscalía, Ministerio Público, y así. Banco Central, que no tenía sentido que institucionalmente hubiera un capítulo aparte para las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas no son ni un poder del Estado, ni un órgano autónomo. Son una institución importante, fundamental para el país, pero que por definición están subordinadas al poder civil y democrático, en particular al presidente de la República. Y por lo tanto deberían estar en el capítulo consagrado al Poder Ejecutivo.
Esa fue la defensa que nosotros hicimos. Seguridad, nosotros estuvimos abiertos en algún momento en la comisión experta a incluir un capítulo de esas características, pero finalmente desistimos porque veíamos un peligro de politización coyuntural de un debate que podría ser ajeno a lo que se esperaría de un debate constitucional. Por último, lo que iba a decir es que si bien el argumento de los consejeros era que el Consejo no tenía potestad para incluir capítulos nuevos, siempre existía la posibilidad de hacer cualquier cosa de manera unánime. ¿Ya? Eso ocurrió en la comisión experta. Cuando se tomaban acuerdos unánimes, digamos, era posible, salvo que se violaran las 12 bases, ¿no? Eso está imposibilitado. Pero que en la medida en que se tomaran acuerdos unánimes se podían crear capítulos. Bueno, la resolución de la Corte Suprema habilita, por lo tanto, que las enmiendas presentadas se discutan y probablemente se aprueben, y que en eso, por lo tanto, no es necesario contar con el concurso y con los votos de la izquierda. Entonces, eso refuerza la idea de que la derecha puede redactar una constitución como le plazca. Bien. Yo creo que hemos quedado muy claros. ¿Ah? Yo quiero agradecer a Alexis Cortés, al compañero nuestro, que nos haya permitido, digamos, entregarnos todos estos antecedentes, porque de alguna manera nos posibilita tener más argumentos para seguir defendiendo lo que nosotros creemos que es lo mejor para Chile. Así que gracias, Alexis. ¿Ah? Gracias, compañero. Ha sido un placer tenerlo con nosotros. Y también lo vamos a tener presente para invitarlo a las actividades nuestras en la Universidad Técnica del Estado, hoy USACH, para también conozca nuestras otras actividades que hacemos dentro de los temas de memoria dentro de la universidad. Agradecerle a todos los compañeros que estuvieron presentes. Gracias por estar y gracias por las preguntas, las consultas que alimentan el sentido de la necesidad de, valga la redundancia, tener más antecedentes. Alexis. Muchas gracias a ustedes por la atención, por la paciencia y por esta iniciativa. Es importante que estemos muy informados y acompañemos el debate constitucional, porque eso va a marcar la política chilena por los próximos 20, 30 años. Y sin duda que no podemos renunciar a tener una constitución democrática, no solo hecha en democracia, sino que sea democrática y que por lo tanto permita que nuestras ideas, que los cambios sean posibles. Y en eso nosotros vamos a agotar todas las instancias, todas nuestras energías para que esa constitución nos contemple también a nosotros. Emilio. Nada, muchas gracias, compañero Alexis, de esta exposición, y estaremos, como decía Fernando, invitándolo a la actividad de la corporación que ya tiene 20 años, 22 años de funcionamiento. Gracias, muchas gracias. Que estén muy bien, un abrazo. Buenas noches. Gracias a todos los compañeros. Nos vemos en un próximo programa. Gracias, Tocayo.